Asamblea Constituyente. Cuidado, alerta, que no nos pasen gato por liebre. En las últimas semanas, millones de chilenas y chilenos dentro y fuera del territorio expresamos una opinión, no solo un estado de ánimo, no solo un malestar o una indignación, no. Dijimos claramente que no podemos seguir aceptando que el país se hunda por un régimen, por un sistema impuesto por la violencia hace 46 años. 17 de estos años bajo una bota militar y los otros 30 sobre una fantasía, una ficción de democracia, una pantomima de democracia, en la cual el poder del dinero, el poder del capital se ha enseñoreado sobre nuestro país, arrebatándonos la gran mayoría de nuestras riquezas, controlando no solo las grandes empresas, los grandes recursos minerales, recursos naturales, sino que además controlando el aparato político, los partidos, los gobiernos, el Parlamento. Las protestas de las últimas semanas no fueron contra un presidente, contra un partido, contra una ideología. Fueron contra un sistema de ocupación extranjera, un tipo de dominación neocolonial, en que el 1%, la minoría de la élite empresarial, militar, parlamentaria, impone su voluntad al 99%. Esta multitud, es cierto, no tenía un partido o un dirigente, un jefe, pero sí tenía una convicción patriótica de que es posible salvar a Chile si se escucha y se respeta la opinión de los chilenos, que es lo que no se ha hecho en los últimos 46 años. Esa multitud exigía claramente, sin lugar a dudas, una asamblea constituyente en que todas y todos podemos opinar y decidir sobre todas las cosas concernientes a nuestra vida en sociedad, a nuestra institucionalidad, a nuestra convivencia. Tal impacto produjo en la élite dominante chilena que su reacción fue al comienzo extremadamente torpe, improvisada. El presidente dio palos de ciego, no le resultó nada de lo que quiso presentar al país como una salida a esta crisis, hasta que finalmente el poder fáctico intervino. Y he aquí que el 15 de noviembre, a las 3 de la mañana, tras 16 horas de conspiración entre gallo y medianoche, a espaldas del pueblo, un grupo de parlamentarios, no el Parlamento, un grupo de parlamentarios, hizo un plan, no para salvar a Chile, no para responder a las demandas de los millones que desfilamos, no, un plan para desactivar la protesta. Estaban muy preocupados porque ese día se cumplía un año del asesinato de Catrillanca, del dirigente mapuche. Y por lo tanto, tramaron una conspiración que permitiera desalentar esa movilización social, aparentando que hacían grandes concesiones. Y de esa conspiración surge un caballo de Troya, surge un juego de palabras que busca impedir la Asamblea Constituyente, pero con un nombre parecido, Convención Constitucional. Es una pirotecnia verbal que apunta al gatopardismo, algo que tenga la apariencia de cambios para que nada cambie. Una apariencia de consulta a los ciudadanos, pero que esa consulta no permita en la práctica, no se traduzca en la práctica en que recuperemos el cobre, los recursos mineros, el agua, el mar, los fondos previsionales,
todo aquello que está secuestrado por el capital extranjero. Como evidentemente se trata de una propuesta falsificada que no responde a un plan serio, estudiado, coherente, que tenga el consenso nacional, le pusieron un nombre bonito, Pacto por la Paz. Pero los chilenos ya estamos acostumbrados a las palabras bonitas. El año 89 nos hablaron de que la alegría ya viene, ¿no? Que ya demos vuelta a la hoja, que se acabó la dictadura. Y todo esto entonces, después que nos proponen el Pacto por la Paz, viene acompañado de un montaje. En la Plaza Italia se extienden banderas blancas, se escribe la palabra paz. E incluso algunos intelectuales y no pocos dirigentes sociales se prestaron para decir que, aunque no se logró una asamblea constituyente, sí se había obtenido una convención constitucional que sería, según ellos, algo más o menos parecido. Pero no puede ser parecido a una asamblea constituyente aquello que es fruto de una conspiración secreta. Esa noche del 15 de noviembre a las 3 de la mañana, ahí no había ni un solo dirigente, ni un solo representante de los millones que desfilamos en las semanas precedentes. Los desacuerdos que hubo entre ellos los derivaron a una comisión de expertos, en que había 6 expertos de un bando y 6 expertos del otro bando, todos fieles al sentido último de esta conspiración, que es bloquear la Asamblea Constituyente. Fue claramente una usurpación de funciones, porque los allí representados, esos diputados que por sus sueldos pertenecen al 1% más rico, los chilenos, no tienen la facultad de ser poder constituyente. Ellos son poder constituido y ellos no nos pueden rayar la cancha a nosotros, a los de abajo, a los que generamos el Estado y la sociedad en la institucionalidad que nos ha de representar. Al contrario, en ese rayado de cancha dicen que bastaría que en la supuesta convención constitucional 1/3+1 vete alguna propuesta democrática para que esa propuesta no quede en la Constitución. Es decir, según estos señores, 1/3+1 pesa más que 2/3. La minoría le puede imponer sus condiciones a la mayoría. Eso no es democrático. Eso no es soberanía popular. Eso es reproducir la hegemonía del gran capital financiero, del alto mando militar, no de las Fuerzas Armadas, sino que del alto mando militar, para que interfieran, bloqueen, tranquen el proceso constituyente que el pueblo está demandando en las calles, que no tiene nada que ver con esta convención constitucional que se nos pretende imponer desde la misma cúpula parlamentaria que en estos 30 años ha profundizado el modelo económico, social y político que empantanó a Chile, que arrastró a la miseria a la gran mayoría de la población. Permítanme subrayar de que en la historia de las luchas populares sí hemos logrado momentos de victoria, como fue la resistencia mapuche o como también lo fue en julio de 1971, en que logramos por fin, después de muchas décadas, nacionalizar el cobre, recogiendo la opinión de la gran mayoría de los chilenos y doblegando la resistencia de las empresas transnacionales norteamericanas. Esa capacidad que tenemos que ponerla en juego, tenemos que activarla y no someternos al chantaje de la represión. Nosotros no podemos cambiar nuestro camino por estas maniobras cupulares de la élite empresarial parlamentaria. Nosotros tenemos que seguir adelante, formando, construyendo el poder constituyente originario, desde la base, desde nuestra organización, desde nuestra unidad,
desde nuestras luchas. No se trata de encerrarse en círculos de estudio. Sí, hay que estudiar cómo vamos a cambiar Chile después de este infierno de 46 años. Vamos a tener que tener mucha inteligencia, acercar nuestras opiniones, superar los sectarismos, ese terrible sectarismo que existe en las cúpulas partidistas, en ciertos ideologismos, en ciertos fundamentalismos, que no más que esconden la precariedad de grupitos que no tienen contacto con la base social, con la ciudadanía que sí es sabia, que sí sabe reflexionar y que sí podrá imponer mediante un proceso constituyente efectivo una asamblea constituyente. Los mismos que nos impusieron el Pacto por la Paz el 15 de noviembre, poquitas semanas antes habían dicho que a estas protestas y a estas marchas había que aplicarles el rigor de la represión. Llamaron a más represión y señalaron que no había ninguna concesión posible frente a estas demandas. Al poco tiempo ya andaban haciendo ofertones, accediendo a peticiones puntuales con tal de que no siguiera el movimiento social en ascenso. Es decir, el palo y la zanahoria. Después, incluso del 15 de noviembre, siguieron las represiones, las torturas, los balines disparados al cuerpo, más de 300 personas que perdieron la vista, mujeres y hombres violados en las comisarías. Un informe de las Naciones Unidas denunciando estas violaciones a los derechos humanos. Todo esto apunta a que tengamos miedo, que bajemos los brazos y que nos conformemos con el mal menor. El mal menor sería la Convención Constitucional. Para que exista asamblea constituyente no le vamos a pedir al gobierno que nos la decrete, no le vamos a pedir al Parlamento que nos la decrete. Lo que le pedimos al gobierno y al Parlamento es que no interfieran en el poder constituyente originario. El poder constituyente originario ya se vio en las multitudes dentro y fuera del país. Ya es una mayoría explícita. No hay que someterla a nuevas evaluaciones. El poder constituyente originario somos todas y todos los que tenemos el corazón bien puesto, los que queremos un Chile digno, dueño de su destino, con verdadera soberanía y con autodeterminación. La Asamblea Constituyente es el escenario en que el pueblo se hace respetar, en que puede haber un pacto social de cara a la historia, de cara a la sociedad, no entre gallos y medianoche. La Asamblea Constituyente representa el mínimo con el cual podemos sacar a Chile del atraso, de la ignominia, de la dictadura instalada en 1973. Y por ello es el punto de partida de una verdadera transición a la democracia. Nada más y nada menos. Asamblea Constituyente.